¿Qué estás haciendo, Gasha? Nada. Pobrecita, ¿qué pasó, Rute? Espera, déjale que camine. Es un armadillo. Un armadillo. Ay, no, sí. ¿Quién te hace así, tontera? Tami. Toma. Ay, mi amor. Te con traje nuevo. ¿Te gusta? ¿Te gusta? Sácate, sácate. Así. Te cuídate. No, ya. Dígame. ¿Ves? Y así tienes que decirle a la sala. Déjala. Ven acá.